Hola, esto es en Montevideo Tarot y yo soy su anfitrión Rubén. Hoy vamos a dar una vuelta por esta guía de monstruos, pero antes de comenzar me gustaría iniciar primero con la definición de la palabra monstruo, que puede generar alguna confusión. La definición reza así: monstruo, dícese que tiene alguna anormalidad impropia del orden natural y es de apariencia terrible, ¿no? Cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea, según la Real Academia Española, ser que presenta anomalías y desviaciones con respecto a su especie. Nótese que se refiere al ámbito natural. O ser fantástico que causa espanto. Aquí hace referencia concretamente al miedo, esa sensación de angustia provocada por un peligro que puede ser real o imaginario. Así, una araña no es un monstruo salvo que mida 1 metro de diámetro. Un tamaño excesivamente grande, una anomalía evidente con respecto al resto de las arañas, por lo cual ella de por sí es monstruosa. Nuestro primer espécimen de esta guía es nada más ni nada menos que el archifamoso hombre lobo, el cual cumple con todos los requisitos para ser un monstruo. A veces se piensa que los hombres lobo son una invención moderna que vio la luz en los albores del cine. Sin embargo, su origen se pierde en las sombras del tiempo. Sin duda, su origen es europeo, muy anterior al Imperio Romano. De hecho, los griegos acuñaron el término licántropo, haciendo referencia a la fusión entre las dos palabras licos, lobos, y antropos, que es hombre. En casi todos los países europeos hay una palabra específica para referirse a este híbrido humano-lobo, de las estepas rusas, donde se le dice Volkadak, o al norte, en Finlandia, donde se le llama Immunususi, o al sur, vendría a ser en la isla de Sicilia, donde se le conoce como Lupu Manaru. Se hace evidente que en donde existen los lobos, la tradición del hombre lobo está presente. Incluso después que estos cánidos fuesen exterminados, como en Inglaterra, donde el lobo desapareció, pero el werewolf sigue aterrorizando a los ingleses. De Europa, los hombres lobos emigraron a América a través, emigraron a América y a Indonesia, a través de los barcos, obviamente. En América del Sur se propagaron por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, donde se le conoce como lobizón, una palabra derivada del portugués. Algo interesante es que la idea de un hombre lobo monstruo o un hombre lobo monstruoso nunca cuajó en la psique de los nativos americanos, que veían al lobo como un espíritu guía. El lobo está presente en América del Norte de hace muchísimo tiempo, de hecho varios millones de años. Se piensa uno de los antepasados del lobo, de sus fósiles, tiene por lo menos 10 millones de años. Y estos antepasados cruzaron el estrecho de Bering. De su distribución en ese momento abarcaba toda Eurasia, Japón y parte de la península arábica. Sin embargo, nunca viajaron al sur de América, tal vez por la abundancia de presas grandes como los bisontes. Los nativos americanos admiraban al lobo y su conducta gregaria, muy similar a la humana. La observación de estos animales por parte de los chamanes producía lo que se conocía en ese momento como medicina del lobo, una potente cura para la mente y el espíritu. Es quizás por este motivo que nunca fue asociado con una fuerza negativa. El primer hombre lobo que rescata la historia, o por lo menos la mitología, fue Licaón, rey de Arcadia. El Licaón había sacado a su pueblo de la barbarie, pero en secreto él continuaba con sus prácticas barbáricas, las cuales eran sacrificar personas para honrar a Zeus.
usando para este propósito extranjeros y mendigos. El dios olímpico se entera y decide visitar a Licaón disfrazado de pordiosero y a ver si el rey hacía algo contra él. El ardid para descubrir al rey casi da sus frutos, pero Licaón en último momento le avisan que el forastero era Zeus. Así que cambia de estrategia y lo invita a un festín en su honor, pero por alguna ignota razón, Licaón decide darle de comer a Zeus la carne de uno de los propios hijos de Licaón, ¿no? Que había sacrificado en honor al dios. Algunos autores creen que fue una especie de broma macabra, broma que no resultó como Licaón esperaba, ya que Zeus se da cuenta de la ofrenda y su cólera es tal que lo condena a él y a su descendencia a ser lobos. De hecho, hay una especie de lobo africano que lleva su nombre, ese perro manchado, muy común del sur de África, de las estepas africanas, de la sabana, mejor dicho. Hay varias menciones latinas y griegas con respecto a la transformación en hombres lobo, por diferentes motivos. Tenemos a Plinio el Viejo relatando en su Historia Naturalis un evento sobre el origen de la maldición, donde un descendiente de Anteo, el gigante, nadó en un lago a pedido de un tal Lot en Arcadia. Desnudo se lanzó al agua y se transformó en lobo. Si él evitaba atacar personas por 9 años, volvería a su forma humana. ¿Por qué? De la razón de esto, bueno, habrá que buscarla en la propia mitología, ¿no? También está lo relatado por Heródoto, que menciona una tribu de nombre Neuri, que vivían al norte de lo que hoy sería Polonia y Lituania, en los confines del mundo civilizado, los cuales por unos días se transformaban en lobos. Virgilio también hace algunas referencias con respecto a la licantropía y aparece una historia en el Satiricón de Petronio allá por el año 60 después de Cristo. Aunque no se sabía a ciencia cierta por qué las personas se transformaban en hombres lobo. Su tamaño era de un lobo grande que caminaba en 4 patas, o sea que aún era bípedo. Es Gervasio de Tilbury, un cronista e historiador medieval, que esboza por primera vez la intervención lunar en la transformación del hombre lobo. Sin embargo, esa idea no iba a prosperar y sería revivida muchos siglos después por los escritores modernos. Es justamente en la Edad Media que se empieza a perfilar los motivos que pueden volver a un hombre lobo en bestia. Por supuesto, la magia negra está involucrada y en su inmensa mayoría eran hombres. La licantropía es un mal casi enteramente masculino y las pocas referencias a mujeres lobo existentes las retratan mucho menos agresiva que sus pares masculinos y de trato más amable, salvo una excepción en la cual les vamos a hacer referencia un poquito más adelante. Las causas que podrían transformar a un hombre en lobo iban desde beber agua en el mismo lugar que lo había hecho un lobo, ingerir determinadas plantas tradicionalmente vinculadas a estos animales y a la magia negra, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena. Es en esta variedad, la persona está buscando, ¿verdad?, transformarse, lo cual vaya a saber por qué motivos recurre a magia negra, eso utiliza para transformarse en hombre lobo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo motiva? Bueno, no se sabe. Si eres mordido por un hombre lobo, te convertirás en uno, algo similar a la transmisión de la rabia y de ahí su origen. Si eres el 7º hijo varón y no estás bautizado, aunque eso solo aplica a los lobisones, es decir, a los hombres lobos provenientes de Portugal y emigrados a América del Sur. Nacer después de mellizos o gemelos también es causa, y ser varón, es causa de ser hombre lobo. Y hay una versión rusa que luego de dar a luz a 6 niñas consecutivas, el 7º bebé sin duda será varón y será hombre lobo, independientemente si se lo bautiza o no. O por lo menos así lo pensaban los rusos. La gran mayoría de los hombres lobos son
son víctimas accidentales, si se les quiere, ¿no? O sea, por así decirlo, por las circunstancias en las cuales se transforman en hombres lobo. Eso sufre, ¿por qué? Porque son mordidos, por lo tanto hay que justo cruzarse con un hombre lobo y bueno. Su sufrimiento es enorme, ya que pierden toda conciencia y al estar transformados no reconocen familias o amigos a los cuales atacan, obviamente sin reconocerlos y sin provocación. Al acabar con los... el acabar con los hombres lobo no es tarea fácil, ya que los instintos de estos están muy agudizados y poseen una tremenda fuerza física. La manera más efectiva es usar instrumentos de plata para herirlos y debilitarlos, como bastones o cuchillos, y más recientemente, balas. En la península ibérica, el acercamiento al problema era más directo y eficaz. Para asegurarse de matarlos, se los decapitaba y se le arrancaba el corazón al hombre lobo, y luego se quemaba su cuerpo. Una manera, totalmente segura de que no volviera a la vida, ¿no? Una forma de asegurarse y de debilitar que el que te atacaba era un hombre lobo era tirarle algún objeto de hierro. Este tenía la capacidad de volverlo a su forma humana. El inconveniente era que si te atacaba un lobo real, probablemente solo lo irritarías aún más. Había un variado repertorio de rituales para curar a estas víctimas, desde 3 golpecitos en la nuca, con las hojas de un cuchillo, a 100 años de penitencia arrodillado y recibiendo la señal de la cruz de cuanto cristiano se cruzase por el camino del pobre diablo. Este tipo de curas solamente aparece en la Edad Media, ya que en la actualidad no existe una cura para los hombres lobo. Las historias de los hombres lobo están registradas por toda Europa. En Armenia, y acá es donde yo les hago que hay un apartado especial para las mujeres lobo, son mujeres que han pecado y que son obligadas por un espíritu infernal a ponerse una piel de lobo que las transforma. Estas mujeres devoran primero a sus hijos, luego a los niños de la familia y por último a cualquier niño desafortunado que se cruce por su camino. Francia, al parecer, sufrió una fuerte infestación de hombres lobo en el siglo XVI, de lo cual se desprende de los registros judiciales históricos. Sin embargo, las investigaciones establecieron al canibalismo y al asesinato como motivos principales, no habiendo pruebas concretas hacia los lobos. Sin embargo, algunos de estos hechos aberrantes fueron catalogados como ataques de hombres lobo. En cierta medida quizás era para poder asimilar los extremos de horror y violencia y la peligrosidad que puede desarrollar el ser humano. Para 1603, la justicia gala consideró en Burdeos a la licantropía como una ilusión enfermiza, a pesar que se encontraba en su cenit la locura licántropa, ¿no? Ya que los acusados se regodeaban describiendo con lujo de detalles cómo se transformaban y los acusadores se obsesionaban en transcribir fielmente sin omitir ningún detalle de estas declaraciones. Jurídicamente el hombre lobo pasó a ser un hereje peligroso que podía ser quemado in situ a una amenaza. Una amenaza superior en grado, si se quiere, a los lobos tradicionales, que para este entonces, escaseaban en la campaña francesa, ya no eran tan comunes de ver. Quizás el evento francés más relevante de la historia haya sido la famosa bestia de Gévaudan, una especie de lobo gigante que hizo destrozo en lo que actualmente es los Ares, en las montañas Margaride, al sur de Francia. Esto sucedió entre 1764 a 1767. Este lobo excepcional, u hombre lobo desacatado, atacaba indistintamente al ganado y a los lugareños, sembrando el terror por toda la provincia. Mató a más de 100 personas, destrozándoles la garganta y mutilándolos de diferentes formas. El rey de Francia puso una gran recompensa y varias partidas de cazadores fueron despachadas, así como personal militar, pero sin ningún resultado durante ese tiempo. El animal era particularmente esquivo. Hubieron algunos testimonios del encuentro
con la bestia, que se afirmaba tenía la alzada de casi un caballo, pero con una mayor agilidad y velocidad. Finalmente encontró su fin en manos de un posadero y granjero local de nombre Jean Chastel, que abatió a la bestia con una bala de plata. Y es importante este detalle porque ya en la Edad Media se decía que la plata era un elemento, activo y poderoso contra los hombres lobo. Bueno, aunque el supuesto hombre lobo no volvió a su forma humana luego de la muerte, sus restos fueron llevados al rey, pero al estar en avanzado estado de putrefacción no se pudo disecar, así que se ensambló su esqueleto y se expuso en el Museo Real hasta que un incendio lo destruyó. Nunca se descartó la posibilidad de un asesino en serie disfrazado con una piel de un lobo. Eso sí, una vez abatida la bestia por Castel, no hubieron más víctimas en la provincia. En cuanto a la malignidad inherente de estos hombres lobos, o sea, de su compromiso con la maldad, no hay un consenso claro en Europa. Existen registros históricos de lobos matando a monjes herejes como herramienta de castigo divino. Está la historia de San Francisco de Asís y al lobo, donde San Francisco aplaca a un asesino de hombres, un lobo que asolaba una región. Hay también relatos de hombres lobos convertidos por santos, incluso hombres lobos que eran príncipes hechizados, lo cual, si lo pensamos un momento, no deja de tener cierto sentido, dada la amplitud del tiempo que tiene la leyenda de los licántropos. Es más, cuentos como La Bella y la Bestia y Caperucita Roja están inspirados en esta leyenda. En nuestros días, y teniendo en cuenta 150 años de literatura activa al respecto, podemos decir que la conversión de los hombres lobos se debe actualmente a la mordedura de un hombre lobo. O sea, te convertís en hombre lobo si te muerde un hombre lobo. O si te araña un hombre lobo. Lo que lo hace una enfermedad de transmisión directa, de contacto directo. En las historias más modernas, el causante es probablemente un virus o un prión de origen desconocido, ya que se ignora quién fue el paciente cero. También hay orígenes en algunas historias, que hay un origen satánico y por lo ende sería catalogada como una maldición. Esta maldición solo se activa durante el plenilunio, durante la fase llena de la luna, y es su luz la que desencadena la transformación física y mental de la víctima. Los objetos de plata son muy tóxicos, como ya les he dicho, para estas personas que una vez convertidas son fatal y extremadamente alérgicas a este metal. Incluso el mero roce de la plata puede generarle graves quemaduras a un hombre lobo. Es algo curioso y tal vez debido al entrecruzamiento de historias, ya que los vampiros, un monstruo que trataremos más adelante, son también bastante alérgicos a la plata. Actualmente el perfil de los hombres lobo cambió bastante con respecto al perfil antiguo medieval, o sea, los siglos anteriores. No así su sanguinaria inclinación a la violencia y la destrucción. Ahora caminan en dos patas, son muy musculosos y ágiles, poseyendo además unas terribles garras que al parecer contagian la licantropía tan efectivamente como la mordedura. Esta mordedura suele ser fatal, ya que presenta el hombre lobo, ¿no? Presenta un pronunciado hocico lleno de poderosos cánidos que destrozan lo que sea. Y como ya les he dicho, no hay una cura efectiva para este mal, o por lo menos en la mayoría de las historias es así. Como saben, hay una amplia filmografía al respecto de este personaje, donde muchas veces son, los protagonistas. Psicológicamente, todas las sociedades humanas tienen algún hombre bestia, generalmente asociado con algún depredador apex, ¿no? Por ejemplo, hombres jaguares en los amerindios, hombres hipopótamos, hombres cocodrilo, en fin, en África. Pero dada nuestra historia con los lobos, que es nuestro más grande aliado, ya que no hay que olvidar que los perros son lobos, ya que se cruzan y dan descendencia fértil con estos, esta historia compartida hace que los hombres lobos sean los monstruos más queridos y los grandes favoritos a la hora de elegir un disfraz, por lo menos en Halloween.
Bueno, a diferencia de los vampiros que no pierden la conciencia de sus actos, los hombres lobos son una contraparte primitiva y bestial que subyace oculta en la psique del ser humano por milenios de civilización, pero que permanece a flor de piel. La idea de manada y de aullar la luna no les es desagradable para nada a nuestro primitivo interior, que lo ve casi como un natural grito de libertad. Así que si estás en una noche de luna llena y bueno, eres mordido por un perro o algo similar, podrías desarrollar licantropía, un mal sin cura, mortal para los demás, pero no para ti mismo. Usualmente los enfermos pasan las noches de luna llena encadenados en algún sótano o encerrados en una sólida celda hasta que la luna empiece a menguar. Lo malo es que afectaría negativamente tu vida social nocturna, pero al parecer alargaría tu vida natural. Lo bueno es que serías parte de una tradición de monstruos muy antigua, siempre y cuando no te cruces con cazadores armados con balas de plata buscando una recompensa. Y bueno, por aquí va terminando este video. Veremos en nuestra próxima entrega probablemente al hombre murciélago, y no me refiero a Batman, sino que me refiero a los vampiros. Bueno, yo soy Rubén, esto es Montevideo Tarot. Y que tengan una linda jornada y nos veremos en nuestra próxima entrega, que será en lo antes posible. Un abrazo grande, nos estaremos viendo pronto.